After more than 30 years, the mystery was finally solved. Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos 20 casos sin resolver que finalmente fueron descifrados. And I look and I say, well, what's up? And she's like, I've been trapped in here and he won't let me out. It's me and my baby. Para esta lista veremos los casos de delitos más infames que quedaron sin resolver durante muchos años antes de que finalmente alguien lograra descifrarlos. ¿Qué casos sin resolver conoces que aún no se han logrado encontrar su porqué? Cuéntalo acá en los comentarios. La muerte de Nova Welsh. En 1981, Nova Welsh, de 24 años y madre de 2 hijos, acababa de separarse de su pareja, Osmond Bell, y comenzaba a salir de nuevo. Según los informes, Welsh había dejado a Bell porque era violento con ella. El 18 de agosto de ese año, su cuerpo fue encontrado en un armario de su casa. Se había utilizado un chicle para cerrar el armario. El amigo de Welsh recibió una carta anónima escrita a mano, supuestamente de una mujer que vio a Welsh siendo atacada por el hombre con el que estaba saliendo. En 2017, más de 35 años después, Bell fue acusado del asesinato de Welsh, luego de que se encontrara su ADN en el chicle y el sobre de la carta. Fue declarado culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de 12 años. El secuestro de Jacob Waterlang. Durante casi 3 décadas, la desaparición del joven Jacob Waterlang permaneció sin resolver. El 22 de octubre de 1989, Waterlang volvía a casa en bicicleta cuando fue secuestrado por un hombre que llevaba una máscara. Nunca más se le volvió a ver. It's something that really changed the lives of both children and parents here in the state. Varias personas fueron interrogadas sobre el incidente, pero nadie fue acusado oficialmente hasta 2014. Cuando los investigadores revisaron el caso, el nombre de Danny Heinrich salió a la superficie. Después de que la policía encontró materiales ilícitos en su casa, Heinrich decidió sincerarse y asumió la responsabilidad por la muerte de Waterlang. Llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades, lo que evitó que lo acusaran de asesinato. Heinrich later told police where he buried Jacob's body in exchange for prosecutors dropping potential kidnapping and murder charges. En cambio, se le impuso una pena de prisión de 20 años por posesión de materiales ilícitos. El asesinato de Anna Palmer tomó más de una década, pero las innovadoras técnicas de ADN finalmente pusieron fin a este caso. En septiembre de 1998, la joven Anna Palmer regresaba de ver a una amiga cuando fue atacada en la parte delantera de su casa en Salt Lake City, Utah. La madre de Palmer regresó a casa y encontró a su hija pálida y fría, con varias puñaladas. Fue declarada muerta en el hospital. En 2010, la evidencia de ADN de las uñas de Palmer fue examinada y vinculada a un hombre llamado Matthew Breck. And 13 years after her murder, Anna Palmer's family found closure when forensic experts found DNA under her fingernails that led them to her killer, a man already serving a 10-year sentence in Idaho. Breck, quien vivía cerca de los Palmer en ese momento, fue condenado a cadena perpetua. El asesinato de Joyce McLean. El 8 de agosto de 1980 fue la última noche en que la familia vio a la estudiante de secundaria Joyce McLean. Esa noche, McLean salió a correr y nunca regresó a casa. That night was one of the first times I didn't worry because she was on foot. What was the last thing she said? See you later, Ma. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, justo detrás de la escuela. Pocas horas después de la desaparición de McLean, un joven llamado Philip Fournier tuvo un accidente grave tras robar un camión. El choque lo dejó con graves heridas en la cabeza. Sin embargo, finalmente confesó a su sacerdote y a su madre que había matado a McLean. Estas confesiones se mantuvieron en secreto hasta 2016, cuando fue arrestado y acusado del asesinato de McLean. Police say Fournier was a person of interest from the start, but it is only now that they felt they had the evidence they needed. La defensa de Fournier afirmó que su traumatismo craneal distorsionó su memoria, lo que provocó confesiones apresuradas. Independientemente, fue declarado culpable. El asesinato de Irene Garza. Pasaron 56 años para que se imputara al asesino de Irene Garza. Today, we can say that after a long wait of approximately 56 years is the beginning of bringing justice
to the community. Garza era maestra de escuela y reina de belleza en McAllen, Texas, quien fue a la iglesia a confesarse en abril de 1960 y nunca más se la volvió a ver con vida. Su cuerpo fue descubierto días después en un canal. El primer y casi único sospechoso en el caso fue el padre John Fate, el sacerdote que había escuchado la confesión de Garza. Fite was the prime suspect almost from day one. His slide projector had been found in the canal near Irene's body, and he had scratches on his hands. Sin embargo, de alguna manera el caso se dejó de lado. Fate confesó a los funcionarios de la iglesia, quienes mantuvieron su secreto durante décadas. No se declaró en desacuerdo en un caso separado de agresión sexual, pero permaneció en el sacerdocio. No fue hasta que un nuevo fiscal asumió el cargo que Fate fue juzgado y condenado por el asesinato de Garza, muriendo en prisión en 2020. El asesinato de Sherry Rasmussen. Sherry Rasmussen vivió una vida aparentemente perfecta. Estaba casada con su amado esposo, John Roden, y a los 29 años ya era directora de enfermería en el centro médico. Todo eso tuvo un final sombrío el 24 de febrero de 1986, cuando Roden regresó a casa y encontró a Rasmussen muerta en el piso de la sala. Sherry was bludgeoned and then shot several times at close range in the chest by rounds that almost all of which would have been fatal immediately. But not before fighting for her life against her killer. Los investigadores concluyeron que se trató de un robo que salió mal, pero el padre de Rasmussen estaba convencido de que se trataba de la oficial de policía de Los Ángeles, Stephanie Lazarus, quien había tenido una relación con Roden. Los detectives se burlaron de la idea y le dijeron que veía demasiada televisión. Le tomó 23 años a Lazarus ser condenada usando evidencia de ADN. Within a few months, had put together a case implicating one of their own colleagues, one of the most shocking outcomes of a murder investigation in the history of the LAPD. Lazarus actualmente cumple una condena de entre 27 años y cadena perpetua. Los asesinatos de los chicos Peterson y Schussler. Los hermanos John y Anton Schussler y su amigo Robert Peterson dejaron su hogar en Chicago el 16 de octubre de 1955 y nunca regresaron. Los niños habían hecho un viaje al centro de la ciudad para ver una proyección del documental de Disney El León Africano y fueron víctimas de un asesino desconocido. Sus cuerpos fueron encontrados en una zanja después de 2 días. Más de 2 décadas después, mientras investigaba la desaparición de la heredera millonaria Helen Burgess Bragg, la policía se enteró de que el trabajador encargado de la caballeriza, Kenneth Hansen, supuestamente se había jactado de haber matado a los 3 niños. Pasaron casi otras 2 décadas antes de que Hansen fuera arrestado y acusado de la muerte de los niños. El hombre sostuvo su inocencia, pero murió en prisión. El secuestro de J.C. Dugard. Durante 18 años, J.C. Lee Dugard parecía haber desaparecido de la superficie de la Tierra. En 1991, Dugard se dirigía a la parada de autobús en Myers, California, cuando el delincuente sexual convicto Philip Garrido y su esposa Nancy la secuestraron. She reaches the road. A gray car pulls up. A stranger rolls down the window. And his hand shoots out and I just feel numb. He had shocked her with a stun gun. El secuestro fue presenciado por el padrastro de Dugard, quien intentó sin éxito perseguir el auto. Permaneció en cautiverio, donde dio a luz a 2 hijas, hasta que en 2009 Garrido hizo un viaje a un campus universitario con las 2 niñas. Al observar su comportamiento sospechoso, un funcionario del campus alertó a la Oficina de Libertad Condicional. This is the place where JC was held prisoner for 18 years and where police say she was forced to raise the 2 children she had with the kidnapper. Garrido fue llevado a ser interrogado acompañado de Nancy, Dugard y sus hijas. Durante el interrogatorio, Garrido se quebró y confesó. Dugard y sus hijas finalmente fueron libres. El asesinato de Jessica Lynn King. Jessica Lynn King era una brillante estudiante y animadora cuya prometedora vida llegó a un final brutal el 16 de marzo de 1991. Jessica was a popular cheerleader, an honor student and a talented performer. Who could possibly want this young, talented girl dead? Después de desaparecer durante 2 días, el cuerpo maltratado de King fue encontrado en un cementerio en West Jefferson, Ohio. La policía primero sospechó de su novio,
pero esto fue descartado por la evidencia de ADN. El verdadero asesino fue capturado 17 años después, cuando el ADN de la escena del crimen coincidía con el de Marvin Lee Smith. Smith había estado en libertad bajo fianza y vivía en Columbus, Ohio, cuando ocurrió el incidente. 17 years to the day after Jessica Keene was murdered, detectives on the case learned that a DNA match had been found. The suspect was an ex-con named Marvin Lee Smith, Jr. A cambio de evitar la pena de muerte, Smith se declaró culpable del crimen y fue sentenciado de 30 años a cadena perpetua. Los asesinatos de Minnie y Ed Marvin. En la víspera de Navidad de 1985, los cuerpos de Minnie y Ed Marvin fueron encontrados en un área boscosa aislada en el estado de Washington. La pareja de ancianos había recibido disparos en la espalda y posteriormente arrojados al bosque. I was out scouring the different county roads when I got the call over the radio and said they had found their bodies. A friend of mine was the one that found them. Los principales sospechosos eran dos hermanos, los traficantes de drogas locales, John y Rick Rife, pero la policía carecía de pruebas suficientes para llevar a los hombres a juicio. Según se informa, los testigos tenían demasiado miedo para hablar. En 2012, casi 3 décadas después del crimen inicial, la policía tenía suficientes declaraciones incriminatorias para viajar a Alaska y arrestar a los hermanos. Al final, solo se pudo hacer justicia con uno de ellos, ya que John Rife había muerto una semana antes del arresto. You know, we spent all these years working up to this, and the day we get the warrant, he's dead. But I knew that Rick Rife was still alive, so we knew we had to get on this now. Rick fue declarado culpable y sentenciado a 103 años de prisión. El asesinato de Diane Maxwell. Diane Maxwell, de 25 años, trabajaba como operadora telefónica para la empresa de telecomunicaciones Southwestern Bell. El 14 de diciembre de 1969, se dirigía al trabajo cuando la llevaron a una choza cercana, abusaron de ella y la asesinaron. Diane was just 25 years old, a single mother of a 4-year-old son. Well, I would tell you that it was the most devastating thing I'd ever experienced. La investigación no logró encontrar pistas prometedoras, pero la policía conservó un conjunto de huellas dactilares encontradas en el automóvil de Maxwell. El caso fue reabierto en 2003 ante la insistencia del hermano de Maxwell. En ese momento, las huellas dactilares se pudieron rastrear hasta James Ray Davis, un criminal con una larga historia de antecedentes penales. James Ray Davis spent the majority of his adult life incarcerated. Auto theft, forgery, assaults. Davis confesó el asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los asesinatos dobles de El Segundo. Cuando fue arrestado en 2003 por matar a 2 policías de El Segundo, California, George Mason era un abuelo de 69 años que vivía una vida tranquila en un suburbio de Carolina del Sur. En 1957, Mason asaltó a 2 parejas adolescentes y robó su vehículo. The man, a white male in his early 20s, demanded their money and jewelry. Then he ordered the 2 couples to get out of the car. Estaba huyendo de la escena cuando los oficiales Richard Phillips y Milton Curtis lo detuvieron por una infracción de tránsito. Temiendo que lo arrestaran por su crimen anterior, Mason descargó su arma de fuego contra los oficiales, hiriéndolos de muerte. La huella dactilar de Mason en el vehículo abandonado y una cicatriz que sufrió de una bala disparada por el oficial Phillips fueron fundamentales para atraparlo. Nearly 5 decades after the crime, Mason was arrested and charged with murder. El misterioso tiroteo de Roy McCaleb. Cuando Roy Joe McCaleb fue asesinado a tiros mientras dormía el 22 de septiembre de 1985, su esposa, Carolyn Kristen Wilson, le dijo a la policía que había sido atacada por un hombre 10 días antes y que el mismo hombre le había atacado nuevamente. Sin sospechosos conocidos, el caso finalmente se dejó de investigar, hasta que 23 años después fue reabierto y reexaminado. We knew it and everybody that knew the situation knew it. But some of her friends, oh, she couldn't do that. But she said, I did it now, and that's what we really wanted to hear. Kristen Wilson fue arrestada después de que los investigadores descubrieran una estratagema para cobrar 2 pólizas de seguro de vida de McCaleb.
En el momento de su arresto, Kristen Wilson tenía 71 años y padecía lupus y Alzheimer. Se declaró culpable del asesinato y fue sentenciada a solo 6 meses de cárcel. There's not a lot of evidence to go on, and you can find yourself in a situation where you know someone's guilty, but you might not have the kind of proof you need to get it to court. El asesinato de Susan Schwartz. Una baraja de cartas cold case fue fundamental para resolver el asesinato en 1979 de Susan Schwartz, de 22 años. Investigators handed out 52 unsolved cold case playing cards, including Susan's, in state prisons 3 years ago, hoping to solve over 60 homicides and missing persons cases. Schwartz encontró su muerte a manos de Gregory Johnson, el marido de una amiga. Según los informes, Johnson fue violento con su esposa y Schwartz la ayudó a mudarse fuera del estado con su hijo. Este acto de amistad no cayó bien con Johnson, quien detestaba a Schwartz por entrometerse en su matrimonio. Johnson condujo hasta su casa, la arrastró fuera de la ducha y la mató a tiros. Police say the 57-year-old suspect shot and killed Susan Schwartz in 1979 inside her Linwood home. Permaneció en libertad hasta 2010, cuando un recluso vio el rostro de Schwartz en una tarjeta de un caso sin resolver y recordó a Johnson confesando el asesinato. Johnson fue arrestado y recibe una sentencia de prisión de 24 años. Los crímenes de John List. El 9 de noviembre de 1971, John List acabó con toda su familia en su casa de Westfield, Nueva Jersey, y básicamente desapareció. When police arrived, they entered the house through an unlocked window. The house was cold and there were no signs of activity, but they heard music. La brutal masacre no se descubrió hasta casi un mes después, y en ese momento List ya estaba a cientos de kilómetros de su casa. Durante los siguientes 18 años, List se instaló en Denver, Colorado, donde tomó un nuevo nombre, se convirtió en contador e incluso se volvió a casar. En 1989, el caso estaba casi congelado cuando apareció en America's Most Wanted. Un vecino de List vio el segmento y rápidamente llamó a la policía. And it just all started adding up gradually. That he was an accountant and a Lutheran, and that he had a scar behind his ear, and that he was well put together and a classy dresser. Fue arrestado en su lugar de trabajo y extraditado a Nueva Jersey, donde fue juzgado por sus crímenes. Murió en prisión en 2008. El ahogamiento accidental de Dalbert Aposhian. Este es nuestro caso más antiguo en la lista. El aparente asesinato de Dalbert Aposhian tardó más de 70 años en resolverse. En julio de 1933, el joven Aposhian fue declarado desaparecido por su familia y 6 días después, su cuerpo fue encontrado flotando en la bahía de San Diego. El cuerpo de Aposhian fue mutilado, provocando temores en la ciudad de un asesino degenerado. Mientras se investigaba el caso, la policía habló con Jack Comfort, un amigo de Aposhian, quien afirmó haber estado pescando con el chico cuando accidentalmente cayó a la bahía. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el forense. Fue décadas más tarde, en 2005, cuando los detectives determinaron oficialmente que se trató de un accidente y atribuyeron las heridas del niño a crustáceos y peces. La desaparición de Eden Patz. Eden Patz salió de su casa hacia la parada del autobús escolar en la mañana del 25 de mayo de 1979 y nunca más fue visto por sus seres queridos. At the end of the school day, when he didn't come home, his mom calls police. By that time, several hours had passed before anyone had any idea that there was something wrong. And those were crucial hours for an investigation. La desaparición del niño atrajo la atención de todo el país y ayudó a impulsar varios movimientos que fueron fundamentales para frenar los secuestros de niños. Sin pistas prometedoras, Patz fue declarado legalmente muerto en 2001. Sin embargo, el caso se reabrió oficialmente en 2010. 2 años más tarde, la policía recibió un aviso del cuñado de Pedro Hernández, que había trabajado en un supermercado cercano en el momento de la desaparición de Patz. The Pates family has waited a long time, but we finally have found some measure of justice for our wonderful little boy, Eitan. Hernández supuestamente se había confesado con su grupo de oración en los años 80. Admitió ante la policía que había atacado a Patz y actualmente cumple cadena perpetua. El asesino BTK.
Los asesinatos de BTK comenzaron en 1974, cuando la familia Otero de Wichita, Kansas, perdió a 4 de sus miembros el 15 de enero. Desde ese momento hasta 1991, el asesino cobró 6 vidas más y envió misteriosas cartas a la policía en las que se jactaba de sus crímenes. His spree lasted from 1974 to 1991, during which time he claimed 10 lives. Después de 1991 cesaron las muertes y también las cartas. El caso se enfrió gradualmente y probablemente se había quedado así si el asesino no hubiera reavivado su correspondencia escrita con las autoridades. La policía descubrió más tarde que el asesino BTK era un funcionario de la iglesia llamado Dennis Rader. A local Boy Scout leader, churchgoer, Air Force veteran, husband and father, admitted to being BTK. Rader había enviado sus escritos en un disquete y los metadatos contenidos se rastrearon hasta él. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas por sus crímenes. Los secuestros de Ariel Castro. A partir de 2002, Ariel Castro secuestró a 3 jóvenes y las mantuvo prisioneras en su casa durante más de una década. Las 3 mujeres, Michelle Knight, Amanda Berry y Georgina DeJesus, fueron agredidas por Castro durante su cautiverio. This nondescript house played a huge role in the fact that it could help Ariel Castro in keeping a human prison going. El 6 de mayo de 2013, 10 años después de haber sido secuestrada, Berry logró escapar de la casa de Castro con su hija de 6 años. Un vecino la ayudó a llamar a la policía, lo que llevó al rescate de las otras mujeres y al arresto de Castro. Our first glimpse at those tense moments when Cleveland police pried open the front door of Ariel Castro's home, freeing Gina DeJesus and Michelle Knight. Fue acusado de casi 1000 cargos criminales, incluidos secuestro, agresión sexual, peligro para niños y homicidio agravado. Fue condenado a cadena perpetua, pero se ahorcó en su celda aproximadamente un mes después. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Veamos el último caso de nuestra lista. El asesino Golden State es uno de los casos sin resolver más notorios en la historia del crimen. Entre 1974 y 1986, prevalecieron una serie de crímenes en todo el estado de California que se pensaba que habían sido cometidos por 3 personas diferentes. The Golden State Killer vanished in the 80s, gone for decades, until investigators say a key piece of DNA evidence connected the dots just days ago. A medida que la tecnología del ADN avanzó a lo largo de los años, las muestras de los diferentes delitos mostraron que todos fueron orquestados por una sola persona. La escritora de crímenes Michelle McNamara lo nombró Golden State Killer. En 2018, el ex oficial de policía Joseph James DeAngelo fue arrestado después de que los investigadores compararan el ADN de la escena del crimen con el de uno de sus familiares. Law enforcement sources telling ABC News they used a genealogy website to help connect Joseph DeAngelo's DNA to past crime scenes, taking that evidence and then comparing it with family members within the online database until they found their suspect. DeAngelo tenía 74 años cuando lo enviaron a la cárcel de por vida sin posibilidad de libertad condicional. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué caso conocías? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.